Hola jóvenes estudiantes, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Comenzaremos un tema nuevo, estructuralismo. Continuamos con esta línea interesante de historia de la psicología. Como siempre, es un gusto poderte saludar. Yo soy Axim Montes y comenzamos. Wilhelm Wundt estaba interesado en el estudio de las experiencias mentales. Empleó un método llamado introspección o el cuidadoso autoexamen y reporte de las experiencias conscientes de la persona. Por ejemplo, él presentaba objetos a las personas, como frutas, y les pedía que describieran sus impresiones o percepciones del objeto en términos de su forma, color o textura, y cómo sentía él mismo al tocarlo. O pedía a los sujetos que olieran una esencia y que describieran las sensaciones o sentimientos que dicha esencia o sentimientos provocaban en ellos, de manera que Wundt y sus alumnos buscaban dividir las experiencias mentales en las partes que lo componen, sensaciones, percepciones y sentimientos, y después descubrir las reglas que mantenían y cómo se combinaban estos elementos para producir el rango completo de las experiencias conscientes. Edward, en 1867-1827, un inglés que fue discípulo de Wundt, llevó las enseñanzas y los métodos de introspección de su maestro a Estados Unidos. La escuela de psicología identificada con Wundt y Edward fue conocida como estructuralismo, un enfoque que intentaba definir la estructura de la mente al dividir las experiencias mentales en las partes que lo componen. El primer estadounidense que trabajó en laboratorio experimental de Wundt fue el psicólogo Hall, 1844-1924. En 1892, Hall fundó APA, actualmente la organización más grande de psicólogos en Estados Unidos, y fungió como el primer presidente. ¿Has tenido contacto con APA? ¿Has hecho trabajos en este formato? Bien, continuamos con esta experiencia de psicología. Ahora hablaremos de funcionalismo. William James, 1842-1910, fue capacitado como médico, pero realizó importantes contribuciones tanto a la psicología como a la filosofía. A pesar de emplear la introspección, cambió su enfoque hacia las funciones de la conducta. Sostenía que la experiencia mental puede comprenderse mejor en términos de las funciones o propósitos para lo que sirven. James crea el funcionalismo, la escuela de la psicología que se enfoca en cómo la conducta ayuda a los individuos a adaptarse a las demandas que enfrentamos en el ambiente. Se dedican a estudiar las funciones de los procesos mentales. Los funcionalistas examinan el rol de las funciones de los procesos mentales, es decir, por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, James creía que desarrollamos hábitos como las meras características de emplear desde lo básico una cuchara o un tenedor, porque estos utensilios nos permitían desarrollarnos y tener una mayor eficacia para satisfacer nuestras numerosas necesidades que enfrentamos en la vida diaria. ¿Qué opinas del funcionalismo? ¿Te ha parecido interesante o concuerdas más con la teoría anterior? Vamos a continuar en esta línea de la psicología. Ahora hablaremos del conductismo. Ahora toca el momento de hablar de John Watson. A principios del siglo XX, una nueva fuerza de la psicología adquirió relevancia llamada conductismo, y su credo era que la psicología debía limitarse al estudio de la conducta evidente, que los observadores pudieran registrar y medir. El fundador del conductismo fue el psicólogo estadounidense John Watson, 1878-1958. Razonó que dado que no es posible observar los procesos mentales de otra persona, la psicología nunca avanzaría como ciencia, a menos que eliminara los conceptos mentalistas como mente, conciencia, pensamientos y sentimientos. Rechazó a la introspección como método de búsqueda científica y propuso que la psicología se convirtiera en una ciencia de la conducta, no de los procesos mentales. A este respecto, coincidía con el antiguo filósofo griego Aristóteles, la creencia que la ciencia debía basarse en sucesos observables.
Watson creía que el ambiente modelaba las conductas de los seres humanos y de otros animales. Incluso alardeó que si tuviera el control de la vida de los bebés, podría determinar el tipo de adultos en que se convertirían. Watson decía: denme una docena de bebés saludables, bien formados y mi propio mundo específico para criarlos, y les garantizo que elegiré a cualquiera de ellos al azar y lo instruiré para convertirse en cualquier tipo de especialista que yo quisiera sugerir: médico, abogado, comerciante y sí, incluso limosnero y ladrón, sin importar sus talentos, ni tendencias, ni capacidades, ni vocaciones, ni raza de sus ancestros. ¿Qué opinas del trabajo de John Watson? Bastante ambicioso, ¿verdad? ¿Tú serías capaz de tener un bebé y modelarlo para que sea un ladrón? ¿Consideras que únicamente la forma en que nosotros modelamos esta conducta sería capaz de tener a una persona con esos resultados o ese perfil? ¿Qué opinas? Esto sería todo por el momento. Espero hayas hecho las anotaciones pertinentes para que en clases despejemos y comentemos este tema. Como siempre, es un gusto tenerte en mi clase, escuchar tus participaciones y opiniones. Cuídate muchísimo y que sigas teniendo un grandioso día. Hasta luego.